Bueno, creo que ya pues podemos ir iniciando con este tema del día de hoy, los círculos dantescos 1, 2, 3, 4 y 5. Es la conferencia pues número 16 de 25 de este temario pues de la fase B, ¿sí? Bien, como les decía en un principio, nosotros en la fase A estuvimos pues hablando de nuestras propias infradimensiones. Estuvimos hablando del trabajo que nosotros tenemos que hacer, de cómo nosotros tenemos que bajar voluntariamente a nuestras infradimensiones y pues eliminar los defectos que están relacionadas, que se encuentran en cada una de esas infradimensiones, porque es de allí, ¿sí? De dónde pues va a salir la materia prima para esta creación interna, para este trabajo de creación interna que nosotros pues estamos emprendiendo, ¿sí? A nosotros se nos da pues hemos visto también el proceso evolutivo. Cuando llegamos a este reino humano se nos van a dar 108 existencias para que nosotros pues trabajemos en una de ellas sobre nosotros mismos y logremos este objetivo trascendental que pues venimos a desarrollar acá, que venimos a alcanzar acá, que es el de la autorrealización. Y para ello, pues nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fuerte sobre nosotros mismos, ¿sí? Y parte de ese trabajo es la muerte psicológica. Y pues esa muerte psicológica conlleva a eso, a que nosotros bajemos a esas dimensiones inferiores que hay en nuestra psicología, donde pues está albergado todo nuestro ego, todos nuestros defectos psicológicos y comencemos a hacer esa limpieza, comencemos a eliminar esos defectos a través de ese proceso que conlleva autoobservación, enjuiciamiento y petición hacia la Madre Divina. ¿Para qué? Bueno, para liberar las esencias que están atrapadas por esos defectos psicológicos, que ya pues ahora salen como conciencia, ¿sí? Ya se libera así lo que es la luz y el fuego, la sabiduría y el amor que esos defectos tienen atrapado. Y esa materia prima pues es la que nosotros vamos a estar utilizando, por ejemplo, cuando vamos a hacer la práctica de suprasexo, para crear nuestros cuerpos existenciales del ser, que son los cuerpos que nos permiten tener presencia, movernos a voluntad, poder habitar conscientemente pues esas dimensiones de la naturaleza. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las infradimensiones del planeta Tierra. Vamos a estar hablando de las esferas que hay sumergidas en este planeta Tierra. Vamos a estar hablando de ese proceso involutivo por el cual la chispa tiene que pasar cuando no aprovechó esas 108 oportunidades para hacer ese trabajo voluntario de eliminación, de erradicación de esos defectos psicológicos, ¿sí? Si no se trabajó sobre sí mismo cuando se tuvo la oportunidad, entonces ¿qué va a pasar? Comenzamos el proceso involutivo que vamos a estar pues viendo el día de hoy. Vamos a pasar por cada una de estas infradimensiones y en cada una de estas infradimensiones, o mejor dicho, en cada uno de estos círculos, pues allí se van a ir eliminando los defectos psicológicos que cuando tuvimos la oportunidad pues no quisimos eliminar, ¿sí? Aquí también se va a dar algo muy interesante que tenemos que saber, y es que los defectos psicológicos pues van a ser eliminados aquí en su propia ley. ¿Qué significa eso? Que los defectos en esas infradimensiones se van a ver obligados, ¿no? A repetir y repetir y repetir aquello que tanto le gustaba hacer en vida, ¿no? Aquello que es el motor, ¿no? Del defecto psicológico, ¿no? Una persona que, por ejemplo, le gustaba mucho lo que es el alcohol, no se trabajó ese defecto del alcohol, pues cuando llegue a la infradimensión que está relacionada con el alcohol, que la vamos a ver el día de hoy, que es Venus, pues la persona se ve obligada a tomar y 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 a tomar, hasta tanto eso que le generaba tanto placer se vuelve un hastío. Y cuando se vuelve un hastío, llega un momento que el defecto psicológico no aguanta más y lo que hace es que explota y allí se libera entonces la esencia que estaba atrapada. Pero ¿qué pasa entonces con este proceso, ¿no? Con que los defectos sean eliminados así, de esta manera, por la naturaleza, en este proceso involutivo, en esas esferas sumergidas en el planeta Tierra, que no se saca sabiduría, ¿sí? Porque el defecto explota, se elimina
pero es porque llega pues a un hastío, a una artera, a un cansancio, a un sufrimiento tal, pero obviamente no hubo un proceso de reflexión, no hubo un proceso de autoobservación, ¿sí? Donde uno pues ve el defecto, donde uno enjuicia el defecto, le saca la comprensión y la sabiduría, no fue algo voluntario, ¿no? Es por eso que cuando nosotros pues terminamos, o la chispa termina de pasar por todas esas infradimensiones, pues al final sale limpia, sale limpiecita, ¿sí? Sale el 3% de conciencia, es que no está tapado por el ego, ¿no? Que es el que también nos va a acompañar en todo este proceso, y el restante 97 pues sale inocente. Ahí se perdió esa alma, se perdió pues esa sabiduría de la vuelta, ¿no? Entonces cuando sale, pues esa chispa limpia está lista para comenzar otro proceso desde la evolución en esa rueda del samsara. Ya pues ese proceso lo hemos hablado varias veces, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo el día de hoy es qué sucede a medida que se va pasando por esas esferas o se va bajando en esas esferas que están allí sumergida en el planeta Tierra. Esto que nosotros vamos a estar viendo el día de hoy es a lo que se le conoce como infierno. Eso es lo que muchas religiones o culturas catalogan como el infierno. Muchas de ellas lo plantean como algo eterno y no es algo eterno. Es un proceso de limpieza, como ya pues habíamos visto, ¿sí? Lo que sí es que pues obviamente como vamos a estar sometidos a un gran número de leyes, como hay mucha materialidad, obviamente va a haber mucho sufrimiento, y cuando uno está sufriendo mucho, pues el tiempo se alarga, el tiempo realmente parece eterno. Un segundo, cuando uno está sufriendo, le puede parecer a uno una hora o incluso varias horas, ¿no? Dependiendo pues el nivel de ese sufrimiento que uno esté experimentando, pero no es algo eterno. Es un proceso del cual pues obviamente en algún momento vamos a salir. También pues el tiempo que uno vaya a durar allá va a depender de los yoes, ¿no? De la energía que uno le haya dado a los yoes, de las cristalizaciones pues que uno haya hecho, tal cual como nosotros vimos en la conferencia donde hablábamos de por ejemplo los Hanasmusen, ¿no? Que veíamos que habían diferentes categorías que hacían pues diferentes, sí, llegaban a realizar diferentes niveles de cristalizaciones, y bueno, ya todo eso tenía que ser disolvido en este proceso si no se trabajaba sobre sí mismo, ¿no? Y dependiendo pues las cristalizaciones, el nivel de energía que se le hayan dado a los egos, las creaciones que se hayan hecho, pues se duraba más tiempo o menos tiempo en estas infradimensiones, pero pues no es algo eterno, ¿no? Algo que vamos a ver en este proceso es que a medida que vayamos bajando, pues obviamente hay más leyes. Los yoes pues tienen mayor voltaje. ¿Qué significa esto? Que hay más materialidad y que hay entonces más sufrimiento, ¿no? Y pues más esa percepción de que el tiempo pues es lento y que es eterno, ¿sí? Algo también pues que quizás que ustedes puedan comenzar a relacionar es que estamos hablando de los círculos dantescos. Por tanto, ese dantesco, ¿verdad? Quizás hemos escuchado hablar del maestro Dante Alighieri, ¿sí? Dante Alighieri pues nos deja esta obra que se le conoce como la Divina Comedia. A Dante Alighieri pues su ser lo lleva a esas esferas sumergidas en el planeta Tierra para que experimente, para que vea qué es lo que pasa, ¿no? Qué es lo que se da en ese proceso pues involutivo, como también nosotros lo podemos hacer. Nosotros le podemos pedir a nuestro ser que nos lleve a esas infradimensiones, ¿sí? Nos lleva a las nuestras para que veamos nuestros defectos, pero también nos puede llevar a las infradimensiones del planeta Tierra. Y si uno pues está preparado psicológicamente, si tiene la conciencia para comprender lo que pasa allá, pues sí, el ser nos lleva y nos muestra, ¿sí? Pero cerramos paréntesis y seguimos con Dante Alighieri. Entonces, pues Dante Alighieri puede bajar a estas esferas, puede ver todo el proceso, todo lo que se da en esas esferas, ¿sí? Los escribe, nos lo deja a nosotros a través de esta obra, nos lo deja pues en simbolismo. Vamos a estar pues explicando alguno de ellos el día de hoy. Incluso nos habla acerca de personas que él ve en esas esferas, y esas personas vienen simbolizando defectos psicológicos,
¿sí? Como pues también vamos a estar viendo pues en lo adelante en la conferencia, ¿sí? Dante Alighieri nos habla acerca de 9 círculos dantescos, nos habla acerca de la esfera de la luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Plutón, ¿sí? Y cada una de estas esferas pues está relacionada con ciertos defectos que pues también vamos a estar comprendiendo el día de hoy, ¿no? Y el paso por estas esferas pues es para eso, para purgar, para eliminar esos defectos psicológicos que nosotros no quisimos eliminar de nuestras propias infradimensiones, ¿sí? Por tanto, pues nos toca eliminarlos de esa forma involuntaria. Las esferas que vamos a estar viendo el día de hoy, que son de la 1 al 5, pues allí nosotros vamos a encontrar defectos psicológicos instintivos que están relacionados con lo que viene siendo el instinto. A partir de allí hasta la número 9, que es la que vamos a estar viendo la próxima semana, pues vamos a ver que se relacionan con defectos psicológicos que son ya como más intelectuales, ¿no? A los que nosotros le metemos mente, por eso son los más perversos, por eso pues están sometidos a más leyes, ¿sí? Bien, vamos entonces a iniciar hablando pues del primer círculo dantesco, que es la esfera sumergida de la luna. Aquí pues en esta esfera sumergida de la luna pues van a parar aquellas chispas o aquellas personas que no han sido bautizadas. También pues claro, cuando se ve el proceso de muerte, pero aquí también van a pasar aquellas personas que no han cumplido sus 108 existencias. Esto es a lo que se le conoce como el limbo o el hall del infierno. Ustedes recuerdan cuando hablábamos del proceso de muerte, una persona cuando muere, desencarna, digamos que esa persona pues va por la existencia 106, ¿sí? Se le hacen los juicios, allí se determina su diseño electropsíquico, el karma o el dharma para la próxima existencia, quiénes van a ser sus padres y todo eso, ¿sí? Esa persona es enviada a este lugar que se le conoce como el limbo, pues mientras se da todo ese proceso en el cual los que van a ser sus padres se conocen y tienen una relación sexual, ¿sí? Allí se queda pues esa persona en el limbo. Y pues es algo también interesante de ver. En algunos casos se puede ver, uno va y visita a una persona que está en el limbo y dependiendo de las existencias que ya haya vivido o la que les queden, pues uno puede ver que está más o menos como sumergida en esta esfera. O sea, digamos que una persona, por ejemplo, va por la existencia número 54 y uno puede verla que pues está sumergida en la tierra, ¿no? Hasta la cintura, ¿no? Eso quiere decir que va como por la mitad. Ya cuando la persona pues cumple las 108 existencias, pues queda completamente sumergida en lo que viene siendo pues esta esfera de la luna, ¿sí? En el planeta, pues este círculo dantesco se ubica en esas cavernas o esas cuevas que hay en el planeta Tierra. Sí, todas esas cuevas que hay en el planeta Tierra pues conforman lo que es este primer círculo dantesco. Bien, ahora, una persona que pues ya cumplió sus 108 existencias, que queda completamente sumergida, pues va a esta esfera donde encontramos los defectos relacionados con la pereza. ¿Sí? Encontramos la pereza y todos los detalles relacionados con la misma. Aquí van los no bautizados y ya hemos explicado qué es el no estar bautizado. No es como que, bueno, en la iglesia no me echaron esa agüita por la cabeza, no. El no estar bautizado habla de una persona que no trabajó con la magia sexual y por tanto no llevó esa energía creadora sexual a la cabeza por primera vez. Recuerden que ese pues es el verdadero bautizo. ¿Y qué nos impide a nosotros lograr ese bautizo? Pues precisamente la pereza. Esa pereza, allí se encuentra algo que se le denomina como el átomo del anticristo, algo que nos impide a nosotros crear, nos impide hacer nuestras prácticas, nos impide trabajar los 3 factores para la revolución de la conciencia. Y si no trabajamos con los 3 factores para la revolución de la conciencia, pues obviamente no vamos a llevar nuestras aguas a ese entrecejo, ¿sí? No vamos a prender el fuego, no vamos a realizar lo que es la regeneración del cuerpo físico, ¿no? Que es lograr eso que se le conoce como el bautismo. Aquí pues decíamos que se manifiesta o encontramos la pereza, ¿no? Y sus detalles. Esa pereza
activa y pasiva. Vamos a decir que la pereza activa pues es la que no hace nada, ¿no? La que pues no le gusta hacer nada, la que está relacionada con lo que es pues el ocio, bueno, el entretenimiento y bueno, todas esas cosas, ¿no? Que uno pues sabe que son pereza. Pero también en la otra parte encontramos la falsa diligencia. Esa falsa diligencia donde nosotros pues dedicamos nuestro tiempo a otras cosas que pues nos sirven para alimentar el ego, no para nosotros despertar nuestra conciencia, ¿no? Entonces uno, por ejemplo, puede decir, es que yo soy muy trabajador. ¿Qué trabajador yo soy? Es que yo trabajo tantas horas al día y a ese trabajo le dedico yo pues todo mi tiempo se lo dedico, ¿no? Porque yo soy muy trabajador. Pero entonces no tengo tiempo para las cosas de la conciencia, no tengo tiempo para ver una conferencia o para practicarla o para, no sé, hacer la mantralización de la O, mi desdoblamiento astral, salir a hacer sacrificio por la humanidad y así por el estilo, ¿no? Entonces sí, ahí vamos a encontrar pues esas dos partes de la pereza. Aquí, en este círculo dantesco se está 96 leyes. Entonces imagínense ustedes, en el físico pues sufrimos y estamos a 48, pues ya cuando uno baja se dobla la cantidad de leyes, significa que se dobla la pesadez, la materialidad, el condicionamiento y por ende pues también el sufrimiento, ¿sí? Aquí pues también pasa algo muy interesante y es que a medida que nosotros vamos bajando por pues esas infradimensiones, pues físicamente pues nosotros vamos a tomar cuerpos en los distintos reinos de la naturaleza en la parte involutiva, ¿sí? Digamos que psicológicamente nosotros estamos allí en esa esfera de la luna, pero físicamente nosotros vamos a tener cuerpos de animales que pues son involutivos, dígase pues el perrito sarnoso, por ejemplo, si hablamos de esa pereza activa, que es el que hace mucho pero no tiene tiempo para las cosas de la conciencia, pues físicamente nos dan el cuerpo de un burrito, que vemos que pues lo ponen por ahí a calgar, ¿no? Y pues, está el burrito ahí pasando trabajo y así por el estilo, ¿sí? Bien, ahora vamos a bajar a el segundo círculo dantesco, donde encontramos la esfera sumergida de Mercurio. ¿Qué encontramos allí en esa esfera? Allí encontramos pues lo que es la fornicación, ¿sí? Vemos cómo vuelve y se dobla el número de leyes. Aquí en la esfera anterior eran 96 leyes, ¿verdad? Entonces aquí son 192 leyes. ¿Qué significa eso? Se dobla el condicionamiento, se dobla la materialidad, se dobla pues también el sufrimiento, ¿sí? El maestro Dante Alighieri pues nos daba una descripción obviamente simbólica de lo que él veía en esta esfera y decía que allí en esta esfera había unos vientos huracanados, ¿no? Y que esos vientos huracanados tomaban pues a esas personas que estaban allí y pues las envolvía y las azotaba como que por todos lados, ¿no? Esos vientos huracanados vienen simbolizando la lascivia. La lascivia pues está relacionada con ese deseo sexual frustrado, ¿no? Esa persona que solamente pues piensa en sexo, esa persona que solamente piensa en experimentar lo que es el orgasmo, lo que es la eyaculación, no ha terminado de copular y pues entonces está pensando en la próxima copulación, ¿no? Allí se vivían pues eso que se le denomina por estos vientos huracanados, pues esas mareas también astrales, que es ese deseo sexual exacerbado, ¿no? Entonces allí pues van a purgarse esos yoes que les gusta derramar la simiente, ¿sí? Vamos a encontrar pues, por ejemplo, esos yoes que están relacionados con la promiscuidad, ¿no? Ese yo doña Inés, ese yo don Juan, ese yo, por ejemplo, Casanova, todos esos yoes pasionarios que disfrutan derramar la simiente, pues van a ser eliminados aquí en su propia ley. ¿Y qué significa en su propia ley? Bueno, que tienen que fornicar. O sea, son obligados por ese mismo deseo, esa misma lascivia, esas mismas mareas astrales, pues son obligados a fornicar y fornicar y fornicar constantemente. E igual, ese placer que se experimenta en un principio, porque uno llega allá y uno puede decir, wow, sí,
qué bien la están pasando, pero ese placer que se experimenta en un principio luego se convierte en un terrible dolor, ¿no? En algo pues hastiante. Y esas personas que llegan pues a ese dolor son obligadas a seguir fornicando, porque hay unos demonios que se ubican allí en esos círculos que pues latigan a esas personas, los chuzan para que entonces sigan en ese proceso de fornicación. Algo que pasa pues en esta esfera es que pues las personas se vuelven demonios totalmente, porque recuerden que toda esa energía que pues se expulsa, ¿qué pasa? Se va a desarrollar lo que es la cola del cundaltiguador. Esa energía pues involutiva obviamente se va hacia la cola, las personas terminan desarrollando completamente este órgano y se terminan volviendo demonios, ¿sí? Odian todo lo que tenga que ver con la castidad y todo pues lo que sepa a castidad, ¿sí? Hay veces que hay maestros que bajan a esta esfera y tratan de ayudar a algunas almas a ver si aparece alguna persona, ¿no? Como que quiera pues arrepentirse y que quiera practicar pues la castidad. Y eso pues la mayoría de veces no da frutos, ¿no? No da frutos, ¿sí? La mayoría de personas pues obviamente continúan en ese proceso de fornicación. Entonces a partir de aquí pues no hay nada que se pueda hacer porque se convierten en demonios, ¿ya? Tienen que pues bajar, sumergirse, pasar por todas las esferas para poder salir de este proceso, ¿sí? Eso pues es lo que se vive en ese segundo círculo dantesco. Bien, el tercer círculo dantesco es la esfera sumergida de Venus. ¿Qué vemos aquí? Que el número de leyes vuelve y se dobla. Aquí ya se está a 384 leyes. Entonces, ¿qué pasa? Pues aumenta o se dobla lo que viene siendo el sufrimiento. Aquí en Venus nosotros vamos a encontrar los placeres y los sufrimientos, ¿no? Entonces aquí se van a purgar esos yoes que pues les gusta, viven en pos de lo que es el placer, pero también encontramos la otra polaridad, que es el sufrimiento, ¿sí? El maestro Dante Alighieri describía pues esta esfera. Decía pues que había mucha lluvia, la lluvia simboliza lo que es el sufrimiento, decía que había mucho frío, que había mucho lodo, mucha suciedad, aguas negras, podredumbre, que era algo que huelía fatal, ¿no? También decía que aquí, por ejemplo, se podían encontrar muchas cantinas, que muchos cabarets, muchos prostíbulos, donde se practicaban pues muchas orgías, que si los bacanales, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se van a purgar los defectos psicológicos que están relacionados con la glotonería, las borracheras, la drogadicción, todos esos placeres sexuales inhumanos. También vamos a encontrar yoes del enamoramiento, que a uno le parece pues muy bonito, ¿no? Que si los yoes del baile, encontramos los yoes del sufrimiento, como les decía, la bohemia, la melancolía, también pues la depresión, ¿no? Y así por el estilo. Él decía que, por ejemplo, a esas personas que habían sido glotonas, pues se les obligaba a comer y beber, y esas personas incluso pues hasta vomitaban, y incluso cuando pasaba esto pues habían unos demonios que los obligaban a comer y a comer y a comer y a comer. Esos demonios son los defectos psicológicos, ¿sí? Esos demonios pues obviamente son los defectos psicológicos, vienen simbolizando como ese deseo o ese fuego que nos impulsa a hacer pues estas cosas, aún así pues nos hagan daño. Ustedes ven un drogadicto y pues obviamente un drogadicto que es un vicioso, pues eso es, vamos a decirle así, un demonio, ese defecto psicológico que lo obliga a drogarse. Aún así la persona sabe que eso le va a hacer daño, que luego de que le pase pues ese efecto va a sufrir y que va a tener entonces que pues hacerlo de nuevo, ¿sí? También pues él hablaba de un perro que se encontraba, o una criatura que se encontraba en este círculo dantesco que se le conoce como el cancerbero, que tenía 3 cabezas, y que este cancerbero pues perseguía a aquellas personas que dejaban de hacer eso pues, que tenían que hacer, ¿no? Ya sea comer, ya sea emborracharse, estar en las orgías y así por el estilo, y que los devoraba, ¿no? Se los comía y luego entonces como que los escupía,
¿no? Y cuando los escupía puede sonar feo, entonces la persona como que se formaba otra vez y tenía que ir y seguir haciendo aquello que estaba haciendo. Ese perro pues viene representando las pasiones animales, sexuales, violentas y luciferinas, ¿sí? Que pues nos obligan a constantemente pues estar haciendo este tipo de cosas, ¿sí? Bien, luego pues bajamos a la esfera sumergida del Sol, que es el cuarto círculo dantesco. Aquí vemos otra vez que se doblan las leyes, y es mucho, porque aquí teníamos 384 leyes, pero aquí subimos a 768 leyes. Entonces ya ustedes pueden imaginarse el nivel de pesadez y de dolor que se experimenta en este círculo dantesco, ¿sí? En este círculo dantesco, pues lo que impera, o los que van, o lo que se va a pulgar allí, pues es el desequilibrio, ¿sí? Allí encontramos entonces a los derrochadores por un lado, a los avaros que pues están en constante pelea todo el tiempo. Derrochadores pues son esas personas que malgastan el dinero, malgastan otros recursos, ¿sí? Porque por ejemplo el tiempo es un recurso, la energía pues también es un recurso, ¿no? Y el malgasto de estos recursos, incluso aunque pues uno se sienta generoso, ¿no? Pues aporta a lo que viene siendo el desequilibrio, ¿sí? Tenemos entonces por otro lado los avaros, que son las personas que les gusta acumular, ¿sí? Entonces pues ambos atentan contra lo que es el equilibrio, incluso pues universal, ¿no? Unos porque son muy derrochadores, y otros entonces porque les gusta pues agarrar, ¿no? No permiten que el dinero fluya como debe de fluir. Entonces, cuando uno es o derrochador o es avaro, pues uno atenta contra una ley universal que se le conoce como el eterno trogo autoegocrático cósmico común, ¿sí? Que pues es una ley que nos ordena a todos pues a mantener lo que viene siendo un equilibrio. Cuando uno entorpece esa ley, bueno, pues entonces está uno cayendo pues en falta, ¿sí? Aquí nosotros vamos a encontrar en pos de ese desequilibrio yoes mendigos. Aquí también pues van a pulgarse lo que son los yoes ladrones, las personas que pues explotan a otras personas por dinero. Aquí van todos los codiciosos, aquí van todos los jugadores de loterías, dados, barajas, ¿sí? Los que pues hacen apuestas y así por el estilo. Dante pues también decía que pues él veía aquí personas que arrastraban unas piedras muy pesadas, ¿no? Y ese era su tesoro, ese era pues su dinero. Y pues eso es lo que viene simbolizando pues el dinero, ¿no? Esas piedras pesadas que nosotros pues queremos llevar ahí a costa, a nuestras espaldas. Aquí, pues nosotros también encontramos unos demonios bien fuertes, ¿no? Demonios de la categoría de Mamón o Lucifugo. Mamón, por ejemplo, es el demonio que está encargado de esos procesos del dinero. Y pues Lucifugo es el que está pues encargado de esos procesos relacionados con lo que vienen siendo las apuestas, ¿sí? También pues aquí en esta esfera se experimenta un olor terrible a heces, ¿sí? A heces fecales, porque pues como es el que tiene que ver con la codicia, ¿no? Y la codicia se relaciona con el dinero, pues aunque todo deseo es codicia, pero pues eso es lo que viene simbolizando el dinero, ¿sí? Bien, ahora pues vamos a bajar a la última esfera que vamos a estar viendo el día de hoy, que pues es la esfera sumergida de Marte. Este es el quinto círculo dantesco. Entonces allí pues van esos defectos que están relacionados con la ira y con la violencia. Entonces vuelve y se duplica el número de leyes, se está a 1536 leyes. Entonces, bueno, creo que pues en este punto es inimaginable para nosotros, ¿no? Ese proceso, ¿sí? Bien, aquí entonces, pues el maestro Dante Alighieri decía que él veía una laguna que se llama Estigia, ¿verdad? En esa laguna pues había esa sangre hirviendo, allí pues había mucho odio, mucha tristeza, mucho dolor,
había muchas almas, como podemos ver en esta foto, en esta imagen, muchas almas sumergidas en ese pantano que estaban completamente desnudas, estaban completamente pues irritadas, iracundas, entre ellas mismas se golpeaban, se mordían, ¿no? Y así por el estilo, se hacían daño. Y pues eso lo que quiere simbolizar esa ira. Ustedes ven incluso que cuando uno está sintiendo ira, pues uno hasta lo relaciona, ¿no? Uno dice, es que me hierve la sangre. Y pues literal, uno siente como el corazón se le agita, uno siente pues literalmente como la sangre pues a uno le está hirviendo, ¿no? Eso es lo que viene pues escenificando eso que pues Dante Alighieri nos dejó. Entonces aquí pues, ¿quiénes van? Pues van esas personas iracundas, esas personas violentas a nivel instintivo, irónicas, furiosas, soberbias, altaneras, orgullosas, también por ejemplo los asesinos, ¿no? Las personas blasfemas que maldicen, las personas que destruyen. Ustedes ven que pues, la ira que pues está relacionada con el centro motor, que es el de hacer, pues nos lleva a nosotros a destruir. Cuando uno tiene un golpe de ira, pues uno quiere tomar algo y quiere aventarlo contra otra cosa, quiere romperlo, quiere pues agredir a una persona, ya sea pues a nivel verbal, pero también pues a nivel físico, ¿no? Entonces aquí pues van personas también llenas de odio, de venganzas, también esos yoes de la autocondescendencia, que sabemos lo bueno que yo soy, lo malo que ha sido el otro, entonces ahora yo estoy molesto y pues me voy a vengar, ¿no? Personas que hieren a otras, personas malvadas, perversas, que también pues profieren amenazas, ¿no? Todos esos detalles que pues obviamente están relacionados con pues lo que viene siendo la ira, ¿sí? Aquí pues también vamos a encontrar esa otra parte del defecto que viene siendo el miedo, ¿sí? Encontramos por un lado la ira, que es la parte activa, y encontramos entonces pues ese miedo que viene siendo la parte pasiva. Aquí en esta esfera pues pasa algo muy interesante, y es que aquí la persona se empieza a dar cuenta que está en el infierno, ¿sí? En las esferas anteriores la persona no sabe que está en el infierno, porque es que psicológicamente el infierno pues se parece mucho a esto, ¿sí? Entonces incluso ustedes van, le piden al padre que le muestre, y ustedes van y van a ver casas, van a ver edificios, van a ver tiendas, todo normal, ¿sí? Obviamente pues se van a estar allí manifestando o comportando las personas de acuerdo a los defectos psicológicos que se están pulgando ahí, ¿sí? Por ejemplo, en una ocasión pues a mí me mostraban algo con referencia a lo que es la esfera de Marte. Igual, pues yo llegaba allí y veía pues todo el mundo muy normal, haciendo sus compras, muy normal, como una ciudad muy normal, ¿no? Y de repente pues alguien dice algo y el otro se ofende y comienzan a pelear y los demás comienzan a meterse y al final termina todo el mundo allí pues dándose golpes, ¿no? Porque pues es la esfera de Marte, era la esfera pues de la ira, ¿no? Y en este punto pues hasta este punto, desde las esferas anteriores, la 1 hasta la 5, pues las personas están pues como estamos aquí nosotros, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, una persona que no sale de un cabaret, es una persona que psicológicamente pues está metida en ese círculo de Venus, ¿no? Lo mismo pasa cuando vamos en este proceso involutivo. Allá están todos pues metidos ahí en un cabaret, ¿no? Todos los días, en todo momento. Pero aquí, en este quinto círculo dantesco, la persona así comienza pues a despertar, o sea, en el sentido de darse cuenta de que pues está en ese proceso de las infradimensiones, ¿no? Incluso pues a partir de aquí pues vemos que las demás infradimensiones o esferas pues están relacionadas con el intelecto. Entonces ya la persona sí sabe que está pues en el infierno, ¿no? Y que pues tiene que hacer ese proceso de bajada para poder salir de allí, ¿sí? Bien, entonces, pues el objetivo de esta conferencia es que, pues sí, nosotros sepamos este proceso, no es que pues caigamos en el miedo, ¿no? Ay, que vamos entonces a ir para el infierno, ¿no? Bueno, como incluso
ha sido utilizado, ¿no?, esta información por ciertas religiones para meterle miedo a las personas y tenerlas allí metidas pues en esas escuelas o iglesias y así demás, ¿no? Porque, dicho sea de paso, nosotros hemos pasado muchas veces por este proceso, ¿sí? Y es bueno que nosotros lo investiguemos, que veamos cuántas veces nosotros le hemos dado vueltas a esta rueda del samsara, cuántas veces nosotros hemos pasado por este proceso involutivo, ¿sí? Es que nosotros conozcamos de este proceso y que pues nos decidamos a dejar de perder el tiempo, porque ustedes ven que cuando nos metemos en ese proceso involutivo se pierde esa alma, se pierde la sabiduría de esa vuelta, porque no es un proceso voluntario, es un proceso pues mecánico, ¿no? Entonces allí estamos nosotros retrasando ese objetivo trascendental que nosotros venimos a trazar, que venimos a lograr acá, a esta manifestación, ¿sí? Es que nosotros pues ahora que tenemos el conocimiento nos decidamos hacer este trabajo voluntario de eliminación para que logremos eso que venimos a hacer acá, que es la autorrealización íntima de nuestro ser, y no nos metamos entonces en otro proceso involutivo del cual pues no vamos a sacar absolutamente nada, ¿no? Al final pues terminamos limpios de defectos, pero entonces tenemos que iniciar nuevamente ese proceso de la rueda del samsara que dura miles o hasta millones de años para llegar otra vez a este punto donde nos den estas oportunidades como humanos y a ver si en una de esas existencias entonces tratamos de liberar nuestra conciencia, de revolucionar nuestra conciencia y lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. Y quién sabe, entonces volvemos y perdemos las 108 oportunidades y entonces aquí nos volvemos a meter en ese proceso pues involutivo, ¿sí? Más bien pues ese es el objetivo, ¿no? Que tengamos miedo a este proceso, que conozcamos este proceso, que no es algo pues obviamente eterno como nos dicen algunas religiones, pero pues sí es algo que nos hace a nosotros pues perder tiempo, ¿no?, en torno a lo que verdaderamente nosotros venimos a hacer acá en esta manifestación, ¿sí? Bien, antes de ver si tienen alguna preguntita con respecto a este tema, los dejo con la invitación pues a la próxima conferencia donde vamos a finalizar en torno a lo que es el tema de los círculos dantescos, ¿sí? Vamos a estar viendo las dimensiones 6, 7, 8 y 9. Allí pues vamos a estar viendo en la 6 los defectos que están relacionados con la tiranía, en la 7 los que están relacionados con la violencia contra natura, contra Dios, contra uno mismo y contra los demás, la número 8 la mentira, ¿sí?, y la magia negra, y la número 9 la traición.